19, 10 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Tenemos más noticias internacionales, en este caso recién traídas desde México. Comentanos, Nico, qué está pasando por México en las elecciones. Así es, Nera, justamente ha habido elecciones en México, se han votado muchísimos cargos en general. Vamos a hablar de lo más importante que consideramos nosotros, que es el Congreso, los diputados, como guste llamarlo cada uno, los cuales eran un lugar clave para ver qué poder terminaba teniendo verdaderamente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de México, el que sale con el sombrerito, para que contra la gente un poco, con sus conferencias matutinas, sale en Canal Nacional todos los días de la mañana. Un poco extraño, pero bueno. Extraño, sí. Justamente, por lo menos el dato que yo tengo, que ya me lo va a ampliar un poco más dividiendo, el bloque anti-AMLO logró 22.425.000 votos, que sería el 48,5%, y el bloque a favor de AMLO logró el 47,8%, son 22 millones de votos, y 22.092.000 votos aproximadamente, que este dato es muy importante ya que hay que recordar que para lograr el cambio constitucional, el cual es una de las intenciones que tiene la izquierda en casi todos los países del mundo cuando logra el gobierno, AMLO, que haría el cambio constitucional, necesitaba aproximadamente entre el 60 y el 66% de los votos de la Cámara de Diputados, cosa que tanto Morena, que es su partido, que ahora nos va a contar, como los aliados no lograrían estos resultados. Bueno, tal cual como estabas diciendo, Nico, después de un tiempo ya que en la parte preelectoral tendríamos que agregar que se han desarrollado unos hechos de violencia bastante fuertes en México, que es como de casi de costumbre, pero ha habido récord en lo que tiene que ver con la violencia. 961 hechos de violencia hubo. Terminó con la muerte de 91 dirigentes políticos, la verdad un número bastante extenso en la última semana anterior a las elecciones, y ayer hubo el asesinato de 5 personas en lo que tenía que ver con gente que llevaba, digamos, formaba parte de las elecciones de la organización. Antes de volver al tema de los datos, también recordar el tema de las cabezas cortadas en Tijuana, en Trijulio, no me acuerdo exactamente qué ciudad de México, 3 cabezas al lado de las urnas, y también la campaña de un diputado que salía de un cajón, de un cortejo fúnebre, de un cajón fúnebre. Datos de colores me parecen importantísimos para entender la crisis política, y ni siquiera sé si es política, moral, social, que existe en México ya. Sí, yo diría más que nada social, y que se va agravando porque sabemos de México la tradición, ¿no es cierto?, Sí. de la existencia de los carteles, que son, digamos, en América de los más, digamos, violentos que pueden haber. Como vos decías, el tema de las cabezas, eso es realmente un espanto, pero el tema de los asesinatos, de acribillar a gente a balazos, es algo casi una costumbre en México, pero en este caso, hablando de las elecciones, la elección más grande de la historia de México, ya que 93.5 millones de mexicanos, imagínate la cantidad de población solamente habilitada para ir a votar. Esta fue la elección más grande, donde se eligieron 20.000 cargos, 19.000 y pico de cargos, casi 20.000 cargos electivos, en los cuales se incluían 15 gobernaciones, ¿no es cierto? La mitad, casi la mitad de lo que son los estados de México, las gobernaciones, de las cuales López Obrador ganó 10 y se queda con 16 de las 32. Es decir, el partido de López Obrador se queda con la mitad de las gobernaciones del país. Es un poder enorme, digamos, en ese sentido. Y por otro lado, el tema de la parte de los diputados, la Cámara de Diputados, como quedó conformada, un punto muy importante y clave: no tienen la mayoría calificada, por lo tanto no van a poder hacer lo que significa la reforma constitucional, que es lo que los partidos de izquierda, en este caso Juntos Hacemos Historia, conformado por el partido Morena, el Partido del Trabajo, son todos partidos izquierdistas, ¿no es cierto?, de izquierda a ultraizquierda, diríamos, y el Partido Verde Ecologista de México. Los tres están en alianza, ¿no es cierto? Acá Horacio me mira porque Partido Verde. Y contra lo que es Va por México, que logra tener una pequeña mayoría en esto para evitar, digamos, lo que es la reforma, que son los partidos: Partido de Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Estos 3 partidos que se enfrentan a los otros. Que yo, como dije ayer, por ejemplo, decíamos ayer en el vivo con Horacio y con ustedes, que bueno, son partidos, es lo menos peor. Es decir, en México no hay un partido rescatable que vos decís, bueno, digamos, andan entre la centro derecha, el centro, ¿no es cierto? Y es lo más rescatable, como incluso algunos comentarios de México que decían, no hay otra cosa para votar. Que yo decía, bueno, no hay nada, digamos, para votar en blanco, no sé, la verdad que... pero bueno, por lo menos es lo único positivo, digamos, de las elecciones, ¿no es cierto? Más allá de que López Obrador, sacando, digamos, lo que es su partido, también había comentarios que nosotros ayer leíamos,
que López Obrador tiene una forma de manejar las cosas que no es como por ejemplo en general la del partido, lo que proponen. Ya que una cosa es gobernar y otra cosa es cuando vos no sos gobierno y estás afuera o estás en un micrófono afuera y ahora López Obrador ha tenido algunas actitudes, por ejemplo con Estados Unidos, en el caso con Donald Trump, ha sido bastante permisivo el tema de la construcción del muro, ¿viste? Digamos, le dio la mano a Donald Trump. En otras cuestiones también se ha enfrentado a periodistas, también lo hablamos y lo digo. Se separó de Alberto Fernández. Se separó. Sí, eso es un punto muy importante porque Alberto Fernández lo consideraba, como ayer hablábamos, era el único amigo, él dijo literalmente, textualmente, hace un poco tiempo, que era el único amigo en América que tenía para llevar adelante esta revolución, que el único soñador, eran los únicos dos soñadores, ¿no es cierto?, en esto, y López Obrador le dio la espalda. Porque López Obrador es un negociador, así, básicamente, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de esto, esta gran elección, por suerte, más allá de algunos incidentes, terminó, digamos, acorde a lo que se esperaba en este sentido. Mucho más no se esperaba, es cierto, tampoco. Y López Obrador, el partido Morena, es cierto que mantiene un liderazgo, es el partido más fuerte de esta coalición, por encima del Partido del Trabajo, que es un partido, digamos, marxista, orientado directamente al marxismo, y el Partido Verde Ecologista, que en realidad no suman votos, no suman prácticamente nada, por lo que yo estuve viendo, suman muy poco, pero el partido de López Obrador es muy fuerte en México. También hay que ver acá la cuestión esta que vos nombrabas, Rami, que me parece súper importante, de la diferencia entre AMLO y el partido Morena propiamente dicho, ya que hay que recordar que apenas asumió AMLO había hecho algunas propuestas y algunas cuestiones que le había prometido a la gente inalcanzables claramente. Me recuerdo las multitudinarias marchas pidiendo la renuncia, porque no recuerdo la promesa exacta, pero que si en determinados meses no cumplía tal cosa y la gente salía a la calle, él iba a renunciar a la presidencia y demás cuestiones que había propuesto, las cuales le han demostrado que la política no es solamente hablar, sino también es saber cuándo tirar y cuándo aflojar justamente. Y ahora leía también que cuando llegue Kamala Harris, por ejemplo, van a firmar un pacto sobre migraciones y demás, lo cual demuestra un poco acá la sensatez, si así se lo puede llamar, política que tiene. Y cuando tiene que hablar con Estados Unidos, habla de una forma; cuando tiene que hablar con Alberto Fernández, que hace poco habló por el tema de AstraZeneca, por ejemplo, habla de otra, y cómo van cambiando y amoldando, mejor dicho, su discurso dependiendo con qué país tiene que negociar algo a favor de México, justamente. Y también para agregar, justo estabas hablando del tema de las migraciones, un tema fundamental. Sí. No hay que olvidarse que cuando estaba Trump y estaba López Obrador, hizo todo lo posible y se puso a disposición para evitar que caravanas de centroamericanos, de refugiados, pasaran por México y luego pasaran a Estados Unidos. Fue una política bastante férrea de López Obrador, acompañando en este caso a Donald Trump, más allá de que es cierto y sabemos que hay mucha gente que obviamente no lo quiere, es como acá no lo queremos a Alberto Fernández, en México no lo quieren, no le estamos diciendo que sea un buen presidente, ¿no es cierto? Totalmente. Para nada, no. Estamos diciendo que es la política, ¿no es cierto? Esto es política, y bueno, se mueve de cierta forma y trata de hacer acuerdos, que eso es la política, el acuerdo. También hay que recordar que para que entre AMLO, el anterior había sido Peña Nieto con un gobierno que mejor ni lo recordemos. Sí. Y Peña Nieto, también comentábamos ayer que hay muchos, digamos, parte del poder en contra, el poder hegemónico en el mundo, en contra de López Obrador. Es curioso, pero la revista The Economist es la que se ha destacado por ponerse en contra, una famosa revista que, bueno, muchos conocerán, que suele predecir algunas cuestiones del futuro cercano, ¿no es cierto? Bueno, se ha puesto en contra de López Obrador y ha dicho que era un presidente, era un fraude, que este tipo es un fraude, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos medios cortos de tiempo, los dejamos con el mensaje que nos manda Gabriel Patriot, que dice que AMLO es peronista. Nos despedimos hasta el próximo. Como dice Moreno, estamos peronizando el mundo, ya tenemos a Juan Domingo Biden, AMLO. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Además transmitimos en vivo por Twitch con imagen y sonido en twitch.tv/la-resistencia. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Le recordamos a la gente además que se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de la radio, que es 351-666-2286.